En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús lo inicia diciendo: Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, pero se la has revelado a la gente sencilla. Hoy el Evangelio nos habla del dolor de Cristo, del dolor porque Él viene como respuesta de amor de Dios Padre para curar y sanar a los enfermos. Pero muchas veces los enfermos por soberbia no se dejaron curar. Aquellos que mejor conocían la ley y los profetas, aquellos que mejor conocían las Escrituras, dieron la espalda a Jesús. Fue el pueblo sencillo, aquellos que tenían una fe menos intelectual y menos formada, los que sin embargo sí dejaron que la luz de Cristo iluminara sus vidas. Preguntémonos, ¿nos dirá Cristo también a nosotros que no somos de los humildes y sencillos, sino que la soberbia o la vanidad reina en nuestro corazón? Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Zacarías. Así dice el Señor: Alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente, pues si vivís según la carne, vais a la carne, pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Como os decía al inicio de la Eucaristía, Jesús se siente rechazado. Y se siente rechazado no por aquellos cuya fe es una fe muy sencilla, sino que se siente rechazado por aquellos que son los notables del pueblo, los sumos sacerdotes y los escribas, aquellos que mejor conocían las Escrituras, aquellos que tenían que haber deducido y entendido que el Antiguo Testamento estaba inconcluso y que Cristo era el cumplimiento de las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Aquellos que debían comprenderlo cerraron las puertas de su corazón a Jesús. Unos lo hicieron porque esperaban un Mesías libertador político. Vivían bajo la opresión del Imperio Romano y lo que deseaban era quitarse ese yugo político, civil, de encima. Otros porque esperaban simplemente un Dios cómodo, un Dios que no les complicara la vida, un Dios del cumplimiento. La religión judía estaba basada en el cumplimiento de una serie de ritos y del cumplimiento de los mandamientos, pero sobre todo de los ritos. Y cuando Cristo les dice que esos ritos están vacíos, si su corazón no cambia, si no aman, si no tienen misericordia, si no perdonan, que al que te pegue en una mejilla le tienes que presentar la otra, que al que te pide la capa le tienes que dar también la túnica, que al que te pide caminar 2 kilómetros le tienes que acompañar 5. Es decir, nos habla del amor y de la ley del amor, que no entiende de mínimos, sino simplemente de máximos. Aquel Mesías era algo que a ellos no les satisfacía. Y luego, por otra parte, estaban aquellos que eran los sumos sacerdotes, habían y sabían lo que decían las Escrituras, habían leído las Escrituras, pero no estaban dispuestos a que el Señor les enviara el Mesías de las Escrituras, sino que ellos querían otro tipo de Mesías. Y por eso cerraron las puertas a Cristo. Lo primero nos puede ocurrir también a nosotros. ¿Cuántas veces cerramos nosotros las puertas al Señor? ¿Por qué?
Porque a lo mejor me pide algo que me cuesta. Porque a lo mejor me pide que me esfuerce, que me sacrifique, que tenga misericordia del otro, que perdone incluso al que no se lo merece. Y entonces digo, ¿por qué tengo yo que perdonar a ese? ¿O por qué tengo que compartir con el otro? Sin darme cuenta o sin caer en la cuenta de que Dios me amó primero, de que tampoco Él tenía por qué perdonarme, pero me perdonó porque me ama. Dios nos amó el primero y por lo tanto tenemos una deuda de gratitud para con Él. O puede que también le cierre las puertas de mi corazón a Cristo porque es un Dios al que no entiendo y vivo aferrado a mi pecado. ¿Cuántas veces me encuentro a personas que acuden a confesarse pecados de la vida pasada que ya los confesaron con frecuencia, pero dicen, no me siento perdonado? No, usted los confesó, sí, por grave que fuere, usted los confesó, sí. ¿Y por qué no deja que el Señor le perdone? Sí, Dios me perdona, pero yo no me perdono. Estás impidiendo que Dios te perdone. Porque Dios sí te perdona, pero eres tú el que no quieres que Dios te perdone. Y vives anclado al pecado como si el pecado fuera más grande que la misericordia divina. Estás cerrando las puertas de tu corazón a Cristo. Porque no crees en el poder de la gracia. Porque no crees en el poder de Dios. Estás achicando al Señor, haciéndole pequeño como tú. Claro que no te mereces su amor ni su misericordia. Claro que el Señor se merecería mucho más de lo que todos nosotros podemos darle. Pero el Señor nos quiere, y nos quiere a pesar de que somos pecadores. Nos quiere para hacernos felices y curarnos. Y lo único que desea es que le abramos las puertas de nuestro corazón, que le digamos, aquí estoy, Señor, vengo porque te necesito y me fío de ti. Aprendamos a pedir al Señor perdón y ayuda. No tengamos miedo, porque el Señor no le duelen prendas. El Señor quiere darte su amor. Tanto te ama que envía a su Hijo al mundo para salvarte. La primera pregunta que hoy el Evangelio nos hace es, ¿y tú me dejas que te cure? ¿Y tú te fías de mí? Porque el Señor fue rechazado por aquellos que, por una u otra razones, se sentían seguros y pensaban que no necesitaban a ese Cristo, a ese Mesías. En segundo lugar, la segunda parte del Evangelio nos habla del consuelo que Cristo viene a darte. Primero te dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. ¡Qué bien! ¿Quién de nosotros puede decir que no está cansado y agobiado? ¿Quién de nosotros puede decir que no hay momentos donde le apetece tirar la toalla porque está cansado de volver a luchar? Dios te habla. Cristo quiere que acudas a Él. Pero recuerda lo que dice a continuación. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. No dice yo te quitaré los problemas. No dice yo te quitaré la cruz. Él se hizo cruz, subió a la cruz por nosotros y nos enseña que el camino del cristiano no es huir del amor, no es huir de la entrega, no es huir de la cruz, es transformar la cruz dándole un sentido cristiano, abrazando las cruces evitables, que son aquellas que podías dejar pasar, hacer el bien a los demás, complicarte la vida por ayudar al que sufre, o las inevitables, una enfermedad, problemas en el trabajo, abrazar las cruces evitables e inevitables, dándoles un sentido cristiano, ofreciéndolas al Señor, diciéndole, Señor, por ti. Como Cristo se ofreció a Dios Padre para salvarnos y por eso se abrazó a la cruz para salvarnos y rescatarnos del pecado, lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¡Qué costumbre tan fea! ¡Qué costumbre tan poco cristiana! La de enfadarnos con el Señor porque le he pedido y no me lo ha dado. Pero es que Él no te ha prometido que te va a quitar la cruz. Él te dice, venid a mí los que estáis cansados y yo os aliviaré. ¿Está engañándote en algo? ¿Es que Él te ha prometido que te va a quitar la cruz? No, como no me da lo que le pido, mi fe entra en crisis. ¿No entra en crisis tu fe? Tú lo que quieres es que Dios sea como ese mago de la lámpara de Aladino que actúa a tu dictado, que te dé los deseos que tú quieres, que pueden ser muy buenos y legítimos, pero tú tienes que confiar en Dios, que es el Señor, que es el Todopoderoso, y saber que si Él, que es tu Padre, te ama, te quiere, no te da algo,
te tendrás que fiar de Él y no que pareces a esos filósofos de la duda que todo lo ponen en duda y que dudan incluso del amor de Dios. El Señor dice, venid a mí los que estáis cansados y yo os aliviaré. No te ha prometido quitarte la cruz, quitarte los problemas. Te ha prometido consolarte. Pero ¿cómo te consuela el Señor? Te pone un requisito para que experimentes consuelo ante una enfermedad, ante la muerte de tus seres queridos, ante las dificultades en el trabajo o en las relaciones conyugales. ¿Cuál es el requisito para experimentar el consuelo y el amor de Dios? Cargad con su yugo, dice Él, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cargad con mi yugo y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. San Francisco de Asís decía, es dando cuando uno recibe, es perdonando cuando uno es perdonado, es amando cuando uno se siente amado. El yugo de Cristo es el yugo del amor, pero no de cualquier tipo de amor, sino el amor con mayúsculas, el de amor oblativo, el amor de aquel que se entrega para redimir a los hombres y para salvarnos. Y cuando, aunque tú tienes problemas, amas, ofreciendo tu cruz, o aunque tú tienes problemas, amas, perdonando al que te ha hecho daño, o aunque tú tienes problemas porque tienes una enfermedad, la ofreces al Señor, entonces experimentas que no estás solo, que el Señor acude a tu ayuda para sostenerte, para darte fuerza, para llenar tu corazón de esperanza. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. Nos alivia cuando amamos siguiendo su camino, su yugo, experimentamos entonces que no llevamos solos la cruz, que Él sale a nuestro encuentro y nos ayuda a compartirla para que sea más liviana y para que de esa manera no la carguemos solos. No le pidas al Señor que te quite la cruz. Eso no es cristiano. Pídele que te ayude, que te dé fuerzas. Pídele que se haga su voluntad. Y tú ama, ofrece la cruz. Y si el Señor no te da lo que le pides, no dudes de su amor, porque Él permitió que su Hijo muriera por ti para salvarnos y por lo tanto nos amó el primero. No dudes de aquel que es el enviado de Dios Padre, que es más grande que todos nosotros, que sabe lo que nos conviene y que se entregó a la cruz para redimirnos. Aprendamos a dejar que el Señor cure y sane nuestras heridas. Es el Mesías, el Salvador. La primera encíclica del Papa San Juan Pablo II, cuando tomó posesión de la cátedra de Pedro, se titula Redentor de los hombres. Cristo ha venido a redimirnos. Pudiera ser que lo que Él te ofrece no te guste, que busques otro Mesías, el que me quita los problemas, el que me libera del yugo civil o de la opresión del Imperio Romano, el Dios cómodo que no me complica la vida. Pero es que ese no es Cristo. Ese es un Cristo que tú te has inventado. No es el Cristo de las Escrituras. El Jesús revelado y que transmite las Escrituras vino a dar la vida por ti y te enseña que Él es el camino que te lleva a la salvación. Tienes que creer en el amor, imitando a Cristo y siguiendo sus pasos. Entonces, y solo entonces, encontrarás consuelo y verás que tu corazón está lleno de esperanza. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo. Por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también por los enfermos, para que experimenten en Cristo consuelo a su dolor, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo quisiste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. La tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Sandeni, Clara, Miguel, Mariana, Pedro José, Adriana y Abel David, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de que tuviéramos que vivir el tiempo de la pandemia, os recomendaba un libro al mes. Y recuerdo haberos recomendado uno que se titula El arte de aprovechar nuestras faltas. Solo si tienes una visión sobrenatural de tu vida, si confías en el Señor como el Mesías, como el Salvador, si cuando has caído le presentas tu miseria y no te vienes abajo ni caes en la desesperanza porque una y otra vez experimentas tu debilidad, sino que te pones en sus manos y te fías de Él, solo entonces encontrarás consuelo. Solo si ante la cruz física le dices: Señor, me fío de ti, te la ofrezco, encontrarás consuelo. El Señor no ha prometido quitarte los problemas, ni los problemas morales, ni tampoco los problemas físicos. Ha prometido consolarte. Si sigues su camino, si te fías de Él, si crees en el amor y por tanto en el poder de la gracia, experimentarás consuelo, experimentarás su amor y por lo tanto experimentarás que no estás solo ante la cruz ni la adversidad. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias, sobre todo a los enfermos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, las promesas de nuestro Señor Jesucristo.